Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante: la intersección entre la naturaleza y los psicodélicos. Un tema apasionante, sin duda. Vamos a explorar a fondo la investigación que nos habéis enviado. A ver qué descubrimos. Exacto, a ver qué hay. Y bueno, para empezar, me gustaría introducir un concepto clave: la relación con la naturaleza. Ajá. Porque la investigación que nos habéis enviado destaca su importancia para el bienestar mental. Y no solo eso, también para fomentar comportamientos que protejan el medio ambiente. Totalmente. Y lo más intrigante es que, según esta investigación, los psicodélicos, y en particular los que actúan sobre los receptores de serotonina, podrían aumentar esa conexión con la naturaleza. Interesante. Pero antes de profundizar en esa idea, me gustaría que habláramos un poco más sobre la relación con la naturaleza. Claro. ¿Qué significa realmente? Va más allá de simplemente dar un paseo por el campo. Por supuesto. La relación con la naturaleza, según la define la investigación, es un sentido profundo de conexión, de identificación con el mundo natural. Como una especie de pertenencia. Sí, exacto. ¿No? Es sentir que formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Ya veo. Y esto, según muchísimos estudios, tiene un impacto directo en nuestro bienestar psicológico. ¿En qué sentido? ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Claro. Ok. Por ejemplo, las personas con una fuerte relación con la naturaleza suelen experimentar menos estrés, menos ansiedad, tienen un mejor estado de ánimo. Wow. E incluso muestran una mayor satisfacción con la vida en general. Es curioso porque cuando pensamos en psicodélicos, no siempre pensamos en tranquilidad o en reducir la ansiedad. Cierto. A veces, más bien al contrario, ¿no? Ya. ¿Cómo encajan estas dos piezas del puzzle? Buena pregunta. Lo interesante es que tanto el contacto con la naturaleza como los psicodélicos comparten ciertos mecanismos a nivel cerebral. Por ejemplo, ambos parecen influir en la red neuronal por defecto, que está relacionada con la autorreflexión y la rumiación. ¿La rumiación? Ese bucle de pensamientos negativos que a veces nos atrapa, ¿no? Ah, sí, sí. Esa sensación de dar vueltas y vueltas a las mismas preocupaciones. Exacto. Me estás diciendo que tanto la naturaleza como los psicodélicos pueden ayudarnos a salir de ese círculo vicioso. Exactamente. Imagina que estás dando un paseo por un bosque, observando la luz que se filtra entre las hojas, escuchando el canto de los pájaros. Qué relajante. Esa experiencia sensorial te saca del bucle de pensamientos, te ancla al presente. Ya. Y los psicodélicos, a su manera, también pueden interrumpir esos patrones de pensamientos repetitivos Interesante. y nos permiten ver las cosas desde una nueva perspectiva. Tiene sentido. Pero, más allá de reducir la rumiación, ¿qué otros paralelismos hay entre la experiencia psicodélica y la conexión con la naturaleza? Bueno, ambas experiencias pueden aumentar la sensación de conexión, tanto con uno mismo como con algo más grande. Algo más grande. Exacto. Pueden inducir sentimientos de asombro, de maravilla, e incluso experiencias místicas. Experiencias místicas. ¿Hay ejemplos concretos de esto en la investigación? Por supuesto. Algunos estudios con psilocibina, por ejemplo, han mostrado que las personas que la toman en entornos naturales reportan una mayor sensación de unidad con la naturaleza. ¿En serio? Una profunda sensación de paz y Increíble. de conexión con el universo. Es increíble cómo una sustancia puede tener ese poder. ¿Verdad? Abrirnos a una nueva forma de percibir el mundo Sí, y nuestro lugar en él. totalmente. Y esto me lleva a una pregunta. Dime. Si tanto la naturaleza como los psicodélicos parecen tener efectos positivos en la mente, ¿por qué no combinarlos? De hecho, esa es una de las áreas de investigación más interesantes en este campo. Sí. Actualmente, la terapia psicodélica se suele realizar en entornos clínicos controlados. Ya. Pero cada vez hay más interés en explorar cómo la naturaleza podría integrarse en este proceso. ¿Te refieres a llevar la terapia psicodélica al bosque? No necesariamente, ¿No? aunque esa es una posibilidad. También se puede incorporar la naturaleza en las fases de preparación e integración de la terapia. Entiendo. ¿Y cómo se haría eso en la práctica? Hay muchas posibilidades. Por ejemplo, se podrían incorporar ejercicios de horticultura en la fase de preparación. Horticultura. Sí. Imagina que los pacientes, antes de la sesión con psicodélicos, preparan la tierra, plantan semillas y cuidan las plantas. Es una metáfora muy bonita, ¿no? Pero, Como preparando el terreno interior exactamente. para la experiencia que van a vivir. O también se podrían realizar prácticas de atención plena en la naturaleza, donde los pacientes conectan con sus sentidos y el entorno natural. Y durante la fase de integración se podrían realizar sesiones de caminar y hablar con el terapeuta en un entorno natural Ya veo. para procesar las experiencias e insights de la sesión. Me gusta la idea de utilizar la naturaleza como un espacio de reflexión e integración. Sí.
Es como si la propia naturaleza nos ayudara a dar sentido a la experiencia psicodélica. Y hablando de integración, ¿qué pasa con las personas que no tienen fácil acceso a la naturaleza? Buena pregunta. ¿Se pueden beneficiar de alguna manera de esta conexión? Claro que sí. Incluso sin acceso directo a la naturaleza, las metáforas que nos ofrece pueden ser herramientas muy valiosas en terapia. Metáforas. Por ejemplo, la idea de interconexión, de que todo está relacionado, Ajá. o la idea del cambio cíclico, como las estaciones del año. Entiendo. La naturaleza como un espejo para comprendernos a nosotros mismos Exacto. y los procesos que vivimos. Y estas metáforas ya se están integrando en algunos modelos de terapia con psilocibina, como el modelo AC, que se basa en la aceptación, la conexión y la encarnación. El modelo AC. Sí. Me encantaría profundizar en el modelo AC. Ya. Pero creo que nos estamos acercando al final de esta primera parte. Qué fascinante es todo esto. Sin duda. Volveremos en la segunda parte de este deep dive para seguir adentrándonos en este apasionante tema. No os lo perdáis. Volviendo a nuestra inmersión en el tema, me gustaría llevar la conversación un paso más allá. ¿Hacia dónde? Hemos visto cómo la naturaleza puede enriquecer la terapia psicodélica, Sí. pero podríamos ir más allá. ¿A qué te refieres? Me refiero a utilizar los psicodélicos para abordar un problema cada vez más común, la desconexión con la naturaleza. Claro. Vivimos en un mundo cada vez más urbanizado, Sí. pegados a las pantallas. Totalmente. ¿Sí, ya? Y esto tiene consecuencias. Ya, la desconexión con la naturaleza se ha relacionado con problemas de salud mental como la ansiedad y la depresión, Exacto. e incluso con la falta de conciencia ambiental, ¿no? Precisamente. Ajá. Y que es donde los psicodélicos podrían jugar un papel crucial. Ah, sí. Imagina una terapia diseñada específicamente para reconectar a las personas con la naturaleza. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso en la práctica? Bueno, se podrían llevar a cabo las sesiones en plena naturaleza, inspirándonos en el uso tradicional de los psicodélicos en entornos naturales. En la naturaleza. Sí. Por parte de algunas culturas indígenas. Ya, pero llevar a cabo una sesión psicodélica en un entorno natural. Ajá. Suena un poco arriesgado, ¿no? ¿Qué pasa con la seguridad? Es cierto, la seguridad es primordial. Claro. No se trata de simplemente llevar a alguien a un bosque y administrarle psilocibina. ¿Ya? Se necesita un entorno controlado, con profesionales capacitados que puedan guiar la experiencia y garantizar la seguridad de todos. Entiendo, pero si se pueden superar esos desafíos, Sí. ¿crees que este tipo de terapia podría tener un impacto real en la relación de las personas con la naturaleza? Sin duda. Sí. Los psicodélicos, en el contexto adecuado, tienen el potencial de abrir la mente a nuevas perspectivas y generar un profundo sentimiento de conexión con el mundo natural. ¿Y hay alguna investigación que respalde esta idea? Sí, algunos estudios sugieren que las experiencias psicodélicas pueden llevar a un cambio en los valores y las prioridades de las personas, ¿En serio? haciéndolas más conscientes de la importancia de la naturaleza Wow. y más propensas a actuar en su defensa. Es fascinante pensar que una experiencia psicodélica podría tener un impacto tan duradero en la relación de alguien con la naturaleza. Es una posibilidad real. Yeah. No solo se trata de un beneficio individual, sino que también podría tener implicaciones positivas para el planeta. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Si más personas experimentaran una conexión profunda con la naturaleza, es más probable que se preocuparan por su protección y actuaran para preservarla. Que todos formamos parte de un ecosistema interdependiente. Ya veo. Y el cambio cíclico, como las estaciones del año, nos enseña que los momentos difíciles son parte del ciclo natural de la vida, Ajá. que después del invierno siempre llega la primavera. Me gusta mucho esa analogía. Es verdad. Nos recuerda que los desafíos son temporales y que siempre hay esperanza de renovación. Exactamente. La naturaleza nos ofrece una sabiduría profunda que podemos aplicar a nuestras propias vidas, incluso en un contexto terapéutico. Esto me recuerda al modelo AC para la terapia con psilocibina que mencionaste antes. Sí. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo integra este modelo las metáforas de la naturaleza? Claro. El modelo AC se basa en 3 pilares: aceptación, conexión y encarnación, o embodiment. Aceptación, conexión y encarnación. Sí. ¿Y cómo se relaciona cada pilar con la naturaleza? Bueno, la naturaleza nos enseña a aceptar el cambio, a conectar con algo más grande que nosotros mismos y a habitar nuestros cuerpos de manera plena. La aceptación se refiere a la capacidad de aceptar las experiencias difíciles sin juicio, tal como la naturaleza acepta los ciclos de la vida y la muerte.
Entiendo. La conexión se centra en fomentar un sentido de conexión con uno mismo, con los demás y con el mundo natural, reconociendo que formamos parte de un todo interconectado. Y el embodiment se trata de reconectar con el cuerpo y las sensaciones físicas, al igual que los animales y las plantas están en sintonía con sus cuerpos y el entorno. Es una forma hermosa de pensar en la terapia. Utilizar la sabiduría de la naturaleza para guiar el proceso de curación. Precisamente. La naturaleza es una maestra sabia y compasiva. Sí. Y estamos empezando a redescubrir su potencial para sanar nuestras mentes y nuestros corazones. Y con esta reflexión tan inspiradora, Sí. creo que es un buen momento para hacer una pausa y asimilar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Totalmente de acuerdo. Dejemos que estas ideas resuenen en nosotros. Volveremos en la tercera parte de este Deep Dive para concluir nuestra inmersión en este tema tan fascinante. Ya estamos de vuelta en el Deep Dive, explorando esa fascinante conexión entre la naturaleza y los psicodélicos. En las dos partes anteriores hemos visto cómo el contacto con la naturaleza y los psicodélicos pueden trabajar juntos para mejorar el bienestar mental. Sí, hemos analizado cómo ambos comparten mecanismos a nivel cerebral, como la reducción de la rumiación y el aumento de la sensación de conexión. Exacto. Y cómo la naturaleza se puede integrar en la terapia psicodélica, tanto en entornos clínicos como en la propia naturaleza. Totalmente. Y ahora, para ir cerrando este viaje, me gustaría centrarme en un punto que me ha llamado mucho la atención de la investigación. La importancia de la integración intencional, del contacto con la naturaleza en las experiencias psicodélicas. Es una idea clave, sin duda. ¿Y qué significa exactamente? Bueno, no se trata simplemente de tomar psicodélicos en un entorno natural. O de dar un paseo por el bosque después de una sesión. Se trata de diseñar la experiencia de manera consciente, con la intención específica de profundizar la relación con la naturaleza. ¿Y cómo se traduce eso a la práctica? Pues hay muchas maneras de abordarlo. Por ejemplo. Por ejemplo, en la fase de preparación para la experiencia psicodélica, se pueden incorporar ejercicios de conexión con la naturaleza, como la meditación al aire libre o simplemente la contemplación de la belleza natural. Es decir, preparar el terreno no solo a nivel mental y emocional, sino también a nivel de conexión con el entorno. Totalmente. Y durante la propia sesión psicodélica, si se lleva a cabo en un entorno natural, se puede guiar a la persona para que preste atención a los detalles del entorno, a las sensaciones, a la interconexión de la vida que le rodea. Es como si la naturaleza se convirtiera en un espejo. Sí. En un maestro que nos ayuda a integrar la experiencia. Así es. Y luego, en la fase de integración, se anima a la persona a seguir pasando tiempo en la naturaleza, a reflexionar sobre las experiencias vividas y a incorporar la sabiduría de la naturaleza en su vida diaria. Es curioso cómo todo esto nos lleva de vuelta a la sabiduría ancestral. Cierto. A la forma en que muchas culturas indígenas han utilizado las plantas sagradas en conexión con la naturaleza durante siglos. La ciencia moderna está redescubriendo lo que estas culturas ya sabían. Que la naturaleza es una fuente de curación y sabiduría. Sí. Y que los psicodélicos en el contexto adecuado pueden ayudarnos a acceder a esa fuente. Y hablando de sabiduría ancestral, me viene a la mente una cita de Albert Hofmann, el químico que descubrió el LSD. Ah, sí. Decía: entre mis experiencias más satisfactorias está escuchar a la gente decir, crecí en la ciudad, pero cuando tomé LSD por primera vez, volví al bosque. Es una frase muy poderosa. Refleja esa capacidad que tienen los psicodélicos de reconectarnos con la naturaleza, incluso si nos hemos alejado de ella. Totalmente. Y creo que ese es un mensaje fundamental para llevarnos de este deep dive. La naturaleza es una fuente de curación y sabiduría disponible para todos. Y los psicodélicos, en el contexto adecuado, pueden abrirnos una puerta a esa conexión. Sin duda. Invito a nuestros oyentes a que exploren más a fondo este tema y a que consideren cómo pueden incorporar la naturaleza en sus propias vidas, ya sea a través de la meditación, el senderismo, la jardinería. Incluso pequeños gestos pueden marcar la diferencia. Exacto. Totalmente de acuerdo. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Ha sido un viaje realmente fascinante. Hasta la próxima.